Amigos, bienvenidos a esta tercera conferencia del Seminario Israel en Guerra, Profecías Bíblicas y Contexto Actual. Espero que estén disfrutando de esta realmente variedad de temas o variedad de opiniones, variedad de ángulos de cómo se pueden ver los diferentes tópicos, diferentes aspectos de este tema desde una perspectiva científica, desde una perspectiva cristiana. Como ya dije, vamos a estar hablando mañana también desde el judaísmo. Ahora yo voy a estar presentando también la parte, digamos, de geopolítica. Vamos a tratar, sí, de alguna forma vincularlo al texto bíblico, que, por cierto, tanto Adolfo como Armando lo trataron en profundidad, porque yo sé que hay muchas preguntas que tienen que ver qué es lo que está ocurriendo ahora y cómo se conecta con el texto bíblico. Por cierto, hemos recibido bastantes mensajes ahí en nuestro canal de soporte sobre cómo ser parte del Moriah o cómo recibir más contenido, saber más sobre nuestros contenidos. Entonces quiero recomendarles muy calurosamente a todos aquellos alumnos que no son miembros Gold ni miembros Platinum, porque los que son Gold y Platinum ya tienen acceso a todo este contenido. Me refiero a aquellos que todavía no han suscrito a nuestras membresías, que se inscriban en nuestro grupo exclusivo de WhatsApp, que lo estamos poniendo ahora mismo en pantalla y en el área de comentarios, ¿ok? Y ustedes van a recibir ahí toda la información que necesiten o que busquen sobre los contenidos de nuestros cursos y en general sobre el Moriah. Entonces, inscríbanse ya mismo ahí en ese canal de WhatsApp para que puedan recibir toda esa información sobre el contenido. Por cierto, es un canal donde ustedes van a realmente recibir información, no es un canal o un grupo de WhatsApp donde van a estar de alguna forma interactuando, ¿ok? Entonces, así que quédense tranquilos desde ese punto de vista. Nosotros vamos entonces a iniciar esta tercera clase que se llama, la hemos titulado también desde el punto de vista del seminario, la geopolítica de Oriente Medio. Yo voy a estar tratando ese tema, la verdad que es un tema que lo he estudiado y lo he profundizado durante muchos años, un poquito sobre mi persona, porque siempre acostumbro presentar a los profesores y en esta oportunidad me toca presentarme a mí mismo. Bueno, yo hace 30 años que vivo en Israel, nací en Argentina, en Córdoba, y me formé en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en las carreras de Sociología, Antropología e Historia del Pueblo Judío. Luego hice un maestrado en Gestión y en Liderazgo por la Universidad de Bar Ilan. Serví en el ejército, en las Fuerzas Aéreas, como sociólogo durante 5 años en mi pasado, y desde hace 12 años que dirijo el Moriah International Center. Es un instituto académico que trata temas que tienen que ver con la historia de Israel desde tiempos bíblicos y hasta nuestros días. Como ustedes pueden ver, y me imagino que hayan accedido a nuestra plataforma, me refiero a aquellos que son nuevos en nuestra comunidad de Moriah, habrán visto la enorme cantidad de cursos que tenemos allí. Así que vamos a hacer ahora, en esta presentación que voy a hacer sobre la geopolítica, la realidad geopolítica de Oriente Medio y posibles amenazas, el mismo esquema que hicimos con las clases anteriores, es decir, que vamos a dejar también un espacio para preguntas hacia el final. Bien, nosotros vamos entonces a comenzar. Los invito, por supuesto, también a escribir en el área de comentarios las dudas, preguntas que puedan llegar a surgir sobre este y otros temas. Bien, vamos a iniciar entonces hablando sobre realmente la realidad geopolítica y entender por qué el ataque sorpresa del Hamas. Israel en guerra, ¿por qué? Me imagino que habrán visto estas imágenes. Esta señora justamente fue liberada hace unos días, de 85 años, que va muy aparentemente tranquila, con este grupo, como dijo Armando, grupo de terroristas que adoran la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo entender la ideología o los motivos del por cual Hamas ataca? Hamas ataca por una cuestión ideológica. Eso es lo que es muy, pero muy importante tener en cuenta en el momento de juzgar los porqués de esta guerra. Hamas no está luchando por la liberación de un territorio. Que eso les quede muy claro. Y vamos a entender después qué significa esa ideología. Es una ideología
religiosa, es una ideología sí política, donde ellos toman en cuenta conceptos del Islam radical, y ya lo vamos a entender, del Islam yihadista, y lo pegan, digamos, lo adaptan a una realidad política que tiene que ver con la cuestión palestina. Pero lo que moviliza al grupo Hamas es una ideología islámica religiosa suicida. Súper importante entender esto. En la plataforma del Hamas dice en forma clara que el ideal de ellos es la muerte por Alá. Bien, que quede claro. Los invito, por supuesto, a leer después sobre la plataforma ideológica del Hamas. Ahora, el timing. ¿Por qué justamente atacar a Israel el 7 de octubre? Y vayamos a ver desde el punto de vista del Hamas, que el Hamas tiene una ideología islámica radical yihadista. Y voy a explicar en algunos términos muy breves, si bien nosotros habrán visto, seguramente tenemos un curso en nuestra plataforma sobre el Islam con el doctor Eyal Merón, que en breve estará ya disponible. O sea, no voy a poder profundizar mucho sobre el Islam porque tenemos justamente ese curso, pero para la cultura islámica radical, me refiero a estos grupos yihadistas, la debilidad, es decir, mostrar debilidad en el Medio Oriente es lo peor que uno puede hacer. Porque cuando uno, desde el punto de vista del Islam radical, huele la debilidad, es el momento de atacar. Y la crisis política que vivió Israel en los últimos, podría decir inclusive años, no solamente meses, en los últimos meses realmente se profundizó esa crisis política, pero eso es interpretado por el mundo musulmán radical, y yo voy a explicar qué significa Islam radical, se ve como una debilidad. Y cuando el enemigo está débil, de acuerdo a esa lectura, hay que atacarlos, la oportunidad de atacar. ¿Ok? Eso de acuerdo al Islam, eso de acuerdo al Islam y la lectura radical que hacen estos grupos. También la fiesta, me imagino que todos ya saben sobre la fiesta que había en los alrededores de Gaza, a muy poquitos kilómetros de allí, donde había miles de personas, miles de jóvenes. Eso fue la oportunidad también, ellos sabían de esa fiesta, la oportunidad de ir de caza, realmente como si fuesen animales que los iban a cazar y a matar. Entonces vieron este timing, ¿no? Es decir, esta oportunidad para justamente atacar el 7 de octubre. Ahora, seguimos respondiendo a la pregunta, Israel en guerra, ¿por qué? Y vemos que Israel se vio forzado a declarar la guerra. No quedaba otra. Y yo sé que hay muchos medios de prensa, muchos políticos que condenan hoy en día en Israel que Israel está usando de más el uso de la fuerza, utilizando el uso de la fuerza en forma desproporcionada, que no voy a entrar ahora a qué significa desproporcionada y qué no, pero cuando Israel declara la guerra al grupo Hamas, en ese momento Israel recibía y tenía mucho apoyo internacional. Claro, como fue la víctima de la masacre de poco más de 1.300 de sus ciudadanos y el secuestro de más de 240 civiles, ¿no? Rehenes, entonces el mundo se vio también perplejo por esta situación. Y Israel se ve condicionado al declarar la guerra y al iniciar la guerra, Israel se ve condicionado por varios factores. Y una cosa muy importante, Israel está obligado a respetar la ley internacional, es decir, la ley de guerra, lo que se llama los convenios de Ginebra. El Hamas no, porque el Hamas, y ya lo vamos a ver un ratito, no es un país, es un grupo. Israel respeta la ley internacional a rajatabla. Si hay desvíos, ¿no? Porque algún soldado hizo un exceso, son juzgados. No hemos sabido hasta el momento en esta guerra en particular sobre excesos del ejército de Israel, pero Israel está obligado a cumplir la ley internacional. Es decir, que lo condiciona eso. En cuanto jamás puede hacer lo que le plazca, Israel se ve condicionado por la ley internacional. Puede hacer lo que quiera, como hace el Hamas.
La opinión pública mundial es un condicionamiento. Israel siempre se ve condenada por la opinión pública mundial. Es decir, en cuanto Israel es la víctima, y va a sonar feo lo que voy a decir, pero en cuanto somos masacrados, recibimos el apoyo y el cariño de la gente. Pero cuando Israel reacciona, comienzan las condenas en contra de Israel. En una forma bastante desproporcionada en comparación con otros conflictos. Yo no recuerdo, por ejemplo, en la guerra Israel-Ucrania, si alguien condenó de la forma que se condenó a Israel, se condenó a Putin de la misma forma. No recuerdo manifestaciones en las calles de Europa o de Estados Unidos, de América Latina, en contra de Putin. Si yo le preguntase a ustedes cuántos civiles inocentes ucranianos murieron, probablemente nadie sepa. Ahora, si yo les pregunto cuántos palestinos murieron, probablemente la gran mayoría esté al tanto de eso. Es decir, hay realmente una desproporción entre la opinión pública mundial. La propaganda palestina es muy efectiva, muy eficiente. De hecho, no solamente la propaganda palestina del Hamas, la propaganda palestina en general, no voy a entrar en eso ahora, pero que tiene que ver con un paradigma, ¿no? Una historia, una narrativa que los palestinos cuentan y que han exportado al mundo, que le han hecho creer al mundo cierta verdad, entre comillas, que de acuerdo a los hechos históricos y a los hechos en general del día a día, son totalmente, en algunos casos, contrarios y en algunos casos son medias verdades. Es decir, que hay sí un condicionamiento aquí de la propaganda palestina en donde Israel es el malo y los palestinos son los inocentes. Y es muy difícil realmente luchar contra eso. También el condicionamiento de los rehenes. ¿Cómo declarar la guerra a un grupo que tiene en su poder a 240 bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, ancianos que están ahí? Entonces, ¿cómo hacer una guerra cuando 240 de nuestros ciudadanos se encuentran allí? Ahora, nosotros estamos viendo aquí, y tal vez me conecto ahora con lo que dijo recientemente el doctor Armando Alducín, es una guerra de alcance mundial. La guerra Rusia-Ucrania no llegó a tanto. Otras guerras tampoco llegaron a tanto. Es decir, hoy en día estamos viendo, por ejemplo, países, ¿no?, que están aquí involucrados, sí, involucrados, o sea, primero tenemos la guerra, el foco de guerra o el epicentro de la guerra está en la zona de Israel, en la zona de Cisjordania. Gaza está muy chiquitito aquí para ver, pero lo pueden ver aquí con flechas. Fíjense cómo es pequeña la región, ¿no?, de Israel, es un país muy, muy pequeño. La Franja de Gaza también es extremadamente pequeña. Y cómo en una zona tan pequeña del mundo, tan, diría, diminuta, hasta ínfima, uno podría decir, cómo despierta la reacción mundial. Los países que están en naranja son aquellos países que de alguna forma están involucrados en esta guerra, en forma indirectamente, a veces en forma directa. En verde tenemos países que de alguna forma están atentos a lo que está ocurriendo en esta zona. Y la pregunta que nos hacemos muchas veces, una guerra de alcance mundial, una zona tan pequeña, ¿por qué? ¿Por qué despierta tantas emociones? ¿Por qué despierta las reacciones en el mundo entero? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, vuelvo a repetir, Rusia, Ucrania, o la guerra en Afganistán, o guerra en Irak, y otras guerras? Ni que hablar del África. En el África es un continente que está lleno de guerras, pero nadie sabe al respecto. Y acá muy cerquita, en Siria, en los últimos años fueron asesinados cerca de 600.000 personas, pero no hemos visto reacciones en el mundo. Pero cuando ocurre en Israel hay reacciones. Y vamos a entender los por qué. Primero, el concepto de Israel como ónfalos. Ónfalos en griego significa el ombligo del mundo. Y paremos a pensar un poquito qué significa Israel como centro del mundo. No es apenas una cuestión etnocéntrica, decir somos el centro del mundo. En este kilómetro cuadrado, más o menos aquí, hay billones de personas que están, o miles de millones, mejor dicho, miles de millones de personas que tienen sus ojos sobre este pedacito de tierra en el mundo, me atrevo a decir, lugar sagrado más, o lugar más sagrado del mundo.
Es sagrado para más de 2.000 millones de cristianos, porque aquí estaba el templo de Jerusalén, donde Jesús pasó buena parte de sus días, allí, de bebé hasta adulto. Es el lugar o el tercer lugar más santo. Aquí tenemos la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más santo para el Islam, donde cerca de 1.600 millones de personas musulmanes lo consideran un lugar sagrado. Ese lugar, sobre todo aquí el Muro de los Lamentos que está por aquí, ¿cierto? Que está más o menos por aquí. Y también, por supuesto, el Monte del Templo, para cerca de 15 millones con M, millones de judíos. Entonces, podemos entender que es un lugar que llama la atención. La mayor parte del mundo considera este lugar sagrado. El por qué esta guerra en particular, muchas guerras tuvimos, lamentablemente, con nuestros vecinos árabes, con los palestinos es constante, digamos, los incidentes que pueden ocurrir. Pero en esta oportunidad nosotros vimos, y no quiero volver a las imágenes, estoy seguro que la gran mayoría de ustedes la deben haber visto, imágenes de una crueldad que desde el holocausto, como bien dijo el doctor Armando Lucín, desde el holocausto, desde la Shoah, que no veíamos el nivel de crueldad, y no voy a entrar en detalles macabros ahora porque creo que todo el mundo lo sabe. Esto ha sacudido el mundo de cómo puede ser que un grupo de personas del Hamas hayan perpetrado la crueldad, el morbo que han perpetrado con gente inocente, con niños, con mujeres, con ancianos, desarmados todos, por supuesto. Es un conflicto antiguo, sí, el conflicto palestino-israelí ya tiene más de 100 años, es un problema que pocos le ven solución, es un problema muy complicado de resolver, entonces por supuesto que eso llama la atención, ¿no? Es decir, todo sumado, ¿no es cierto? Es una región estratégica, hay por supuesto intereses políticos aquí, hay por supuesto intereses económicos, fíjense que Israel, ¿cierto? Con Cisjordania y Gaza, es una especie de puente entre el África, Europa y Asia. Es decir, comunica a los tres continentes, y por eso a lo largo de la historia esta tierra ha sido siempre un lugar de guerra, de combate, de lucha. Por supuesto, interés económico político. Y otro tema muy, muy importante, que yo creo que recién ahora el mundo lo está comenzando a conocer, si bien ya existe hace muchos años, que es el Islam radical. Cuando yo hablo del Islam radical, para mí yo creo que es tal vez el factor central, ¿no?, del alcance mundial de esta guerra. Es decir, todos son importantes, pero yo creo que el Islam radical, y por eso le dedico a este tema digamos, unos minutos en forma específica. ¿Qué es el Islam radical? Dijimos que hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo. ¿Son todos radicales? ¿Son todos que quieren matar y morir? Por supuesto que no. La mayor parte de los musulmanes son gente de paz. Pero en una población de 1.600 millones de personas, cuando un 10 o 15% de personas creen en lo que les voy a contar ahora, esto ya es un fenómeno bastante serio. Estamos hablando de cientos o decenas de millones de personas que piensan en lo que les voy a contar ahora. Les voy a contar, por ejemplo, que el Islam del siglo no está ni en el Corán ni en los hadiths. No voy a hablar de esto ahora. El que quiera tomar el curso sobre el Islam en breve estará en la plataforma Moria College, pero aquellos que conocen tal vez los conceptos del Islam a partir del siglo VII, siglo VIII principalmente, cuando el Islam se empieza a expandir, empiezan a conquistar prácticamente, o era el deseo del Islam, prácticamente el mundo conocido en aquel entonces, es decir, me refiero a Europa, llegaron a conquistar España. Lo que los frenó fueron los Pirineos, ¿no?, la batalla de Poitiers en el inicio del siglo VIII. Es decir, que el Islam o el concepto de división del mundo en el Islam no es del Corán, no es de los hadiths. Hadiths son las interpretaciones o historias relacionadas con la vida del profeta Mahoma, y comienza el concepto de dar al Islam, dar al Harb. El Islam divide el mundo en tres: el mundo musulmán, que por supuesto está todo bien con quien es musulmán; el mundo de los infieles, bien, que ahí no
contamos a judíos y cristianos, y ya había, y otros, ¿no? Zoroastres y otros más, otro grupo más, y entonces el mundo de los infieles, el mundo del Islam y el mundo de los pueblos del libro. Es decir, acá tenemos también, nace el concepto de Dima que ya voy a explicar. ¿Qué significa dar al Islam, dar al Harb? Dar al Islam es la casa del Islam. Dar al Harb es la casa de la guerra. Es decir, el mundo de acuerdo a estos grupos, no lo digo yo, no es una opinión personal, es una descripción. Entren a la plataforma del Hamas, entren a la plataforma del Hezbollah, entren a la plataforma de ISIS. ¿Cómo se llama ISIS? Estado Islámico. Ellos pretenden, estos grupos en particular, que el mundo sea musulmán. Para el Islam radical, la religión perfecta es el Islam. Es decir, el Islam lo dice. No es que los radicales lo interpretan así. El Islam lo dice, nada más que la mayor parte de los musulmanes no actúan de acuerdo a ese lineamiento o interpretan que son cuestiones del siglo VII, del siglo VIII, que hoy en día son irrelevantes. Pero el Islam radical lo toma al pie de la letra, en donde el mundo se divide entre el Islam y los infieles. Y ya voy a hablar sobre quiénes son los Dima. Los infieles están obligados a convertirse al Islam o deben morir. La palabra harb, en árabe y en hebreo es muy parecida a la palabra, significa espada. Es decir, Islam o espada. Yo sé que la mayor parte de los musulmanes no deben conocer estos conceptos, pero pueden por supuesto, leerlo en diferente material bibliográfico al respecto. Es decir, son los musulmanes moderados, digamos, no van a conocer estos conceptos. El Islam radical sí. El mundo debe ser musulmán. Ahora, ¿qué pasa si una tierra que antiguamente era musulmana está en poder de un dima? Y ustedes me preguntan, un dimi sería en singular. ¿Qué son los dima? Los dima, de acuerdo al Corán, son los pueblos del libro. ¿Quiénes son los pueblos del libro? O la gente del libro a veces en el Corán, y esto sí aparece en el Corán, son judíos y cristianos. Judíos y cristianos, de acuerdo al Islam, no deben morir. No hay que matarlos, sí hay que humillarlos. Hay que, o sea, es decir, hay que invitarlos al Islam, que se conviertan al Islam. Si no quieren convertirse al Islam, se los deja vivir, pero con humillación. No puede haber una sinagoga o una iglesia más bonita o más grande o más alta que una mezquita. Tienen que pagar un impuesto muy alto por cabeza, que se llama jizya, y tienen que ir a pagarlo en forma humillada, arrodillados ante su amo musulmán. Es un impuesto bastante alto. Por eso también en el siglo VIII mucha gente se quería convertir al Islam para no pagar ese impuesto y no humillarse. No podían montar a caballo, no podían comprar, es decir, vender vino, mejor dicho, porque el Islam no acepta el vino. Los cristianos no podían vender carne de cerdo, y así sucesivamente una serie de reglas que están estipuladas en lo que se llama el pacto o el contrato de Omar. No voy a entrar en eso ahora. Pero el mundo nuevamente se divide en el Islam, los infieles que hay que convertirlos, y los Dima, que son judíos cristianos y otros grupos también. Ahora, estos grupos del Islam radical creen en el concepto de yihad. Yihad es guerra santa. Estos grupos dicen que la guerra santa está para llegar dar al Islam, para islamizar el mundo. Se puede hacer a través de dos formas. Hay otras también, pero las dos formas principales, a través de la violencia. Es decir, violencia extrema. No solamente matar por matar, sino matar y dejar un mensaje. Crueldad. Y violencia, como dijimos, el terrorismo, por ejemplo. ¿Por qué existe terrorismo musulmán y no escuchamos sobre terrorismo religioso de otra religión? ¿Okay? Aquí están las bases, el yihad. Y también a través del dawa. Dawa es el proselitismo musulmán, es decir, convertir por las buenas, el yihad pacífico, es decir, ir a Europa, por ejemplo, y construir mezquitas, no integrarse a la sociedad europea,
manifestarse cuando alguien no respeta las reglas del Islam, es, por ejemplo, tener una mayoría demográfica, que probablemente en algunos años, tal vez décadas, Europa, tal vez el Islam sea la mayoría. ¿Okay? Es decir, que hay diferentes formas de hacer un yihad, de acuerdo a esta ideología. Vuelvo a recalcar, no todos los musulmanes, la gran mayoría de los musulmanes no piensan así. Tal vez ni conocen estos conceptos. Estoy hablando de estos grupos que juntos son más o menos 150 millones de personas, un poquito más tal vez. Por ejemplo, vamos a ver cómo estos grupos interpretan la suras, capítulo del Corán 9, versículo 5. Y dice así: pero cuando hayan pasado los meses sagrados, esto es en el Corán, maten a esos idólatras donde quiera que los encuentren, captúrenlos, sítienlos y acéchenlos en todo lugar. Pero si se arrepienten y aceptan el Islam, cumplen con la oración prescrita y pagan, no importa el zakat, déjenlos en paz. Es decir, un musulmán moderado va a leer esto y va a decir, sí, es cosa del siglo VII, del siglo VIII, o le va a dar una reinterpretación. El Islam radical lo va a leer al pie de la letra. ¿Quiénes son los idólatras? De acuerdo al Hamas, judíos también son idólatras. De hecho, el Hamas tiene una ideología muy antisemita, es decir, además de la violencia que se extrae de los textos musulmanes, le agrega también un antisemitismo medieval. Pero ya vamos a hablar un poco del Hamas. Ahora bien, entendiendo esto, veamos la geopolítica de la guerra y vamos a volver sí, a los conceptos del Islam radical, de cómo esto está, sin lugar a dudas, influenciando no solamente la región aquí, sino el mundo entero. Ahora, ubiquémonos en el mapa. Vemos aquí que hay en realidad 4 partes involucradas en esta guerra. Tenemos la central, que es Israel contra el Hamas, ¿no? Vemos aquí Israel, y fíjense la franja de Gaza es muy pequeñita. Israel contra Gaza, contra el grupo terrorista Hamas. Tenemos también Cisjordania, que está controlada por la Autoridad Nacional Palestina. Bien. Y tenemos también al Líbano, con el grupo terrorista Hezbollah, que está aquí en la zona del Líbano. Entonces nos ubicamos en esta región de la guerra. Alrededor tenemos varios países que en forma tal vez más directa, alguna vez más indirecta, están envueltos en esta guerra. Bien, y ahora que nos ubicamos en el mapa, vamos a entender ahora las partes involucradas directamente en la guerra. ¿Quién es quién y cuáles son los intereses? Vamos a comenzar con el Estado de Israel. El Estado de Israel, rapidísima la historia del Estado de Israel para estar, por supuesto, tenemos cursos enteros en la plataforma, inclusive en breve vamos a tener un curso que se llama justamente La breve historia del Estado de Israel. Estamos hablando de un país soberano que fue ya reconocido en el año 1947, cuyas fronteras finales ya fueron reconocidas en el año 1949 con el cese de fuego y los acuerdos de Rodas con los países árabes, la guerra del 48, que Armando también la mencionó. Es interesante que el Estado de Israel, si bien acá aparece una parte, no aparece la parte del sur, del Negev, del desierto del Negev, es interesante que cuando uno va a Google y busca el mapa de Israel, lo que le va a aparecer es lo que está aquí en este color rosado, ¿no? No va a aparecer las colinas del Golán, las alturas del Golán, que es territorio, de acuerdo a la comunidad internacional, es territorio ocupado y pertenece a Siria, porque Israel lo conquista en el año 67. No va a reconocer ninguna soberanía sobre la Cisjordania, que es esto aquí. Bien, lo van a tener como territorio ocupado. Es decir, la ley internacional no reconoce ningún tipo de soberanía de Israel sobre la Cisjordania y las colinas del Golán. Y hasta el 2005 tampoco reconocía la soberanía israelí en Gaza. De hecho, Israel se retira de la franja de Gaza en el año 2005. Y una cosa curiosa que también lo pueden ver aquí es que en el año 2000 Israel se retira del sur del Líbano. Había una franja de seguridad aquí ocupada por Israel. Israel se retira de Gaza y curiosamente hoy estamos, no solamente hoy, ya hace varios años,
en guerra con el Líbano y con Gaza. Es decir, lugar donde Israel se retira tanto militarmente como civilmente. Lo que hemos recibido a cambio es guerra y violencia. En la Cisjordania, ¿no? Ya vamos a hablar quién gobierna aquí, pero nuevamente, lo que se reconoce como mapa de Israel es únicamente esto. Si uno le preguntase a un israelí o un alumno de una escuela, probablemente diría esto también, ¿ok? Pero no voy a entrar en eso. Nuevamente, tenemos varios cursos sobre la historia del conflicto palestino-israelí, no voy a entrar en eso ahora. ¿Cuáles son los intereses de Israel en esta guerra? A corto plazo, ¿qué digo corto plazo? Plazo inmediato es devolver los rehenes y derrocar al Hamas. No voy a entrar ahora en cuestiones si el gobierno de Netanyahu está actuando bien o está actuando mal, no es una charla sobre política, es más descriptivo esto. Pero a corto plazo, plazo inmediato, urgente, devolver a los rehenes. Hay un bebé de 10 meses ahí, que está, no sé si está vivo, está muerto, con la familia, imagino que deben conocer la historia. Y derrocar al Hamas. Es decir, esto es uno de los objetivos centrales, que puede haber cierta contradicción, porque derrocar al Hamas significa tal vez sacrificar a los rehenes. Es una pregunta, no sabemos, realmente es un dilema muy, muy grande. A largo plazo o a mediano plazo es estabilidad en materia de seguridad. Desde el año 2007, que el Hamas hizo el golpe de Estado, hemos recibido en Israel miles o decenas de miles de misiles, sobre todo la población que está alrededor, ¿no? Alrededor de la franja de Gaza. Israel también desea firmar o establecer o continuar firmando acuerdos de paz con países árabes de la región. Hasta el 6 de octubre se estaba hablando de la paz entre Israel y Arabia Saudita. Ya inclusive Netanyahu lo anunció en la ONU. Y bueno, ahora por supuesto está todo congelado, pero así como Israel firmó acuerdos de paz con países como Bahrein, o como Emiratos Árabes Unidos, o países como Marruecos y otros, era la tendencia a continuar así. Y con respecto a la cuestión palestina, es decir, si hay un Estado palestino en Cisjordania y Gaza o no, la política israelí desde hace muchos años es un status quo, es decir, no avanzar, mantener la situación como está. No voy a entrar ahora en eso, que realmente es muy complicado explicar, pero esos más o menos los intereses de Israel para esta guerra. Si hablamos de los intereses del grupo terrorista Hamas, veamos. Perdón, antes los intereses, una breve historia, tal vez escucharon hablar del Hamas en todos los medios de prensa, en todas las redes sociales. Como dije, es una organización fundamentalista, islamista, sunita. Súper importante entender que es una organización sunita. El Islam se divide básicamente, las dos primeras o las dos ramas más importantes, que son los sunitas y los chiitas, que son dentro del Islam enemigos acérrimos. Es decir, hay una lucha teológica muy fuerte, que también es política, que tiene raíces históricas entre chiitas y sunitas. Aquellos de ustedes que recuerden los años 80, la guerra Irak-Irán, era una guerra donde murieron más de 1 millón de personas. También tenía ese componente sunita-chiita. ¿Okay? Ahora, ¿por qué digo esto? ¿No? Ya lo vamos a ver en un ratito. Tiene una ideología yihadista, lo hablamos antes. El mundo tiene que ser musulmán. Ahora, ¿por dónde empezamos? Por lo que ellos llaman Palestina. Palestina para ellos es todo el Estado de Israel actual, menos las colinas del Golán. Es decir, para ellos, Palestina, es decir, lo que es Israel hoy en día, es tierra santa para el Islam. Si alguna vez fue árabe, fue musulmán, tiene que volver a ser musulmana. Tal vez ustedes escucharon, y los españoles que nos están siguiendo acá, que líderes yihadistas dijeron que tienen que conquistar España, o la península ibérica, mejor dicho, porque alguna vez fue musulmana. Toda tierra que alguna vez fue musulmana tiene que volver a manos musulmanas. El Estado Islámico lo decía, en forma abierta y clara. Nadie se desmayó por eso en su momento. Tal vez lo creían como medios locos, están diciendo, pero no, ellos se refieren a eso. Están hablando con total seguridad y confianza. Dicen de conquistar Roma. Ellos hablan en términos antiguos de la historia. Por eso siempre recomiendo a los europeos y a Occidente en general que estudien historia, que los musulmanes saben mejor historia que los occidentales.
Ellos hablan en materia de cruzados, expulsar a los cruzados de nuestras tierras. Es considerada una organización terrorista por las mayorías, por las principales democracias del mundo. Estados Unidos, Canadá, es decir, Europa, muchos países consideran, no es una opinión personal mía, lo consideran una organización terrorista. Muchos países occidentales, lamentablemente, no lo consideran. La ONU, por ejemplo, no está dentro de las organizaciones terroristas. En el 2007 perpetró un golpe de Estado de una crueldad pocas veces vista, poco transmitido en las redes de televisión en aquel momento, en 2007, donde tiraban a sus hermanos palestinos de la Autoridad Nacional Palestina o de la OLP desde los balcones, atados, y los tiraban, y masacraron muchos palestinos. ¿No? Se habla de varias decenas de palestinos cayeron en las manos del Hamas, propiamente, una especie de guerra civil, y tomó el poder 2007. Es una organización financiada por Irán y Qatar y apoyada ideológicamente por Turquía. Ya vamos a hablar un ratito sobre Turquía. Los intereses del Hamas a corto plazo es mantenerse en el poder en Gaza, ¿no? Que es contrario al interés de Israel, por supuesto, liberar a cerca de 6.000 terroristas que están en las prisiones israelíes. El propio líder de Hamas, Yahya Sinwar, estuvo en la cárcel durante muchos años, en la cárcel israelí, y se juró que él iba a luchar desde su lugar, una vez que fue liberado en el acuerdo que se hizo en cambio de un trueque por un soldado israelí hace cerca de 10 años, poco más. Él se prometió, se juró que iba a liberar a todos los terroristas de las cárceles israelíes, y bueno, está justamente por eso que está en esa negociación, liberar rehenes a cambio de prisioneros o de terroristas que están en las cárceles. Y también liderazgo en la calle palestina, esto es importantísimo. Se cree que el 75 al 80% de la calle o la población de Gaza apoyan al Hamas. Pero fíjense que cuando ellos liberan ahora terroristas palestinos de las cárceles israelíes, ellos no liberan solamente de Gaza, liberan de Jerusalén, liberan de Nablus, de Ramallah, diferentes lugares. ¿Por qué? Porque ellos quieren extender el apoyo de la población palestina sobre el grupo Hamas. A largo plazo, el objetivo es liberación de toda Palestina, entre comillas, es decir, lo que sería hoy el Estado de Israel, la implementación allí de una teocracia. Ellos no hablan de si queremos la liberación de un Estado, no sé, democrático. No, ellos hablan claramente de una teocracia, es decir, que la ley musulmana rija allí. Y la islamización del mundo, por supuesto, como otros grupos yihadistas. ¿Okay? Ahora, si hablamos de otro grupo yihadista, que es el Hezbollah. Hezbollah es un grupo fundamentalista, cuando digo fundamentalista, esos grupos radicales musulmanes de origen chiita, recuerden, chiitas, sunitas, de origen chiita, que fue creada en el Líbano en el año 1984, es una especie de consecuencia de la guerra, de la primera guerra Israel-Líbano en el año 82. Y ellos tienen o han formado a lo largo de los años un Estado dentro de un Estado. Y ya vamos a estar hablando qué tienen en común estos grupos. Hamas también no es un Estado, es un grupo, pero han creado de alguna forma un Estado en Gaza, el Hamas, y aquí han creado una especie de Estado. El gobierno del Líbano prácticamente no tiene poder sobre el Hezbollah. O sea, el Líbano es un país soberano, independiente, pero el Hezbollah hace lo que quiere en el sur del Líbano. De hecho, además de ser una organización yihadista, una ideología yihadista, ellos han jugado el juego político igual que el Hamas. Al Hamas, por ejemplo, Estados Unidos lo obligó a hacer elección a los palestinos en general. Hamas ganó en 2005. O sea, le vino, es como Hitler en el 33, utilizó la democracia para ganar. Lo mismo Hezbollah, tiene representación en el Parlamento. Es un grupo financiado por Irán también. Y los intereses del Hezbollah a corto plazo es desgastar a Israel en la guerra contra Hamas. Por eso de vez en cuando largan bombas aquí o atentados. No lo hacen en forma masiva. Bien lo dijo Armando. No entran en forma profunda. Hacen un desgaste para desviar, digamos, recursos militares hacia aquí, para no, de alguna forma, apoyar al Hamas o ayudar al Hamas. A largo plazo ellos quieren convertir al Líbano en una república islámica del modelo iraní. Y ya vamos a hablar de Irán. Nuevamente, liberación de toda Palestina desde un lugar
religioso, no es desde un lugar nacionalista, es un lugar religioso. Tierra musulmana tiene que volver a manos musulmanas. Es imposible que un dhimmi, como el Estado judío, le diga a un musulmán, que de acuerdo al Islam radical es superior, le diga qué hacer o que lo gobierne. Es imposible que un musulmán le pague impuestos a un judío o a un cristiano. Desde esta ideología, no estoy diciendo de la práctica del día a día. Por supuesto, tenemos musulmanes en América Latina que pagan impuestos y son gente de paz y gente de bien, o en Europa o en Estados Unidos, en todos lados, que vive una vida occidental normal, digamos, por así decirlo. Pero estos grupos lo ven desde un lugar, desde el Islam, bien extremista, bien fundamentalista. ¿Ok? Por supuesto, como otros grupos, islamización del mundo, implementación de una teocracia, etc. Bien. Tenemos otro integrante de esta guerra que de alguna forma, bueno, esta flecha tendría que ir aquí, ¿no? Esta flecha la ponemos aquí en Cisjordania, es la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina es en realidad el gobierno oficial de lo que se llama la autonomía palestina. Y paso a explicar. En el año 1994, la autonomía palestina o la autoridad palestina fue creada como consecuencia de los acuerdos firmados con Israel en la ciudad de Oslo, Noruega, llamados acuerdos de Oslo, en donde los palestinos iban a tener autonomía, principalmente en esta región que lo vemos aquí, una especie de naranja claro, aquí, una autonomía inicial y en la franja de Gaza también, y que en el marco de, o en el contexto de 5 años iba a crearse ya en el año 1928 un Estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza. Eso nunca ocurrió, de hecho nunca existió un Estado palestino independiente hasta el día de la fecha. Lo cierto es que estos integrantes de la Autoridad Nacional Palestina son los responsables de la vida civil, si quieren, comercial, económica, de millones de palestinos que viven aquí en Cisjordania, y teóricamente también la Franja de Gaza, nada más que el Hamas le hizo un golpe de Estado y los expulsó. Es decir, hoy en día podemos decir que, sin lugar a duda, ¿no? Hoy en día, desde hace años, la Autoridad Nacional Palestina detesta al Hamas. O sea, podemos decir que es el principal enemigo, a pesar que tiene una agenda anti-israelí en los programas de educación, en la política, en el día a día. Y los intereses de la Autoridad Nacional Palestina a corto plazo es asumir el poder en Gaza. Fíjense que la Autoridad Nacional Palestina rara vez se mete en alguna opinión, por supuesto, condena a Israel, dice que está haciendo un genocidio, ¿no? Porque tienen que decirlo, porque si no pierden la calle aquí. La calle palestina está con el Hamas, lamentablemente, en buena parte por lo menos, no sabemos decir porcentajes, pero la Autoridad Nacional Palestina tiene el interés que el Hamas desaparezca de la faz de la tierra. Entonces, de alguna forma podríamos decir que están, digamos, un silencio cómplice a favor de Israel, no están a favor de Israel, ¿no? Pero no hacen o no se expresan, no se manifiestan de la forma que, digamos, se esperaría de ellos. Entonces ellos quieren asumir poder en Gaza, reducir o acabar con el poder de Hamas, tener una legitimidad en la calle palestina. Estamos hablando de una organización bastante corrupta a ojos de los palestinos que tienen cada vez menos legitimidad. Y bueno, a largo plazo crear un Estado palestino, me refiero a los más pragmáticos, en Cisjordania y la Franja de Gaza. Ahora bien, vamos a hablar de las partes involucradas indirectamente en la guerra. Y vamos a empezar uno por uno. Veamos, por ejemplo, Irán. Irán, que está aquí, es una potencia regional. Podemos decir que Irán, desde el año 79, donde ocurre la revolución musulmana, la revolución islámica, donde el régimen de los ayatolas comienzan a regir los destinos de Irán. Irán, teocracia, justamente. Ellos tienen el interés de exportar esa revolución islámica a países como Irak, a Siria, al Líbano, al Yemen y otros países donde puedan. También es una ideología fundamentalista, financia y apoya grupos yihadistas y apoya países. El otro día, justamente hace unos días, el presidente iraní dijo que Hamas no consultó con Irán si atacar el 7 de octubre, por eso se retira de alguna forma. No sabemos si es algo para agradar a Occidente, calmar a Occidente, si es una trampa, si es una forma de, digamos, engañarnos al Occidente, pero es probable que sí, que Irán no se quiera meter tanto en esta guerra.
Arabia Saudita tiene una aproximación a Occidente. De hecho, los acuerdos de paz que iba a firmar con Israel fue por intervención de Estados Unidos. Quiere también, digamos, el reino de Arabia Saudita, quiere liderar el mundo árabe. En forma natural ya lo lidera porque las dos ciudades más importantes del Islam, Meca y Medina, se encuentran en su territorio. Entonces tiene un liderazgo, digamos, natural. Quiere ser la contrapartida a Irán. Irán es su principal enemigo, desde todo punto de vista teológico, económico, político. Irán también quiere asumir el liderazgo del mundo musulmán. Irán no son árabes, son musulmanes. Qatar, que tanto lo han escuchado, es un país muy pequeño aquí, lo han escuchado por el Mundial de Fútbol seguramente, y en los últimos meses o los últimos días, también por su intervención en la negociación entre Israel y el Hamas. Qatar tiene una red que se llama Al Jazeera, seguramente escucharon hablar, que es una especie, digamos, de portavoz, el Jazeera, de lo que piensa Qatar. Dawa, ¿se acuerdan Dawa que les hablé antes? Dawa es enseñar el Islam, es promover el Islam, divulgarlo para que más gente entiendan y quieran ser musulmanes. Es la propaganda, si quieren. Entonces ellos tienen a través de Al Jazeera, que es un canal extremadamente anti-israelí, con toques de antisemita también, que apoya al Hamas en forma, digamos, incondicional. De hecho, Qatar financia al Hamas. Por otro lado, tiene intereses económicos con Occidente. Hace un juego a dos puntas. De hecho, ahora el presidente israelí volvió hace poco de un encuentro con el primer ministro qatarí. Es decir, que hay diálogo, es un juego de doble filo, ¿no? Es decir, por un lado apoya al Hamas, por otro lado se reúne con Occidente y organiza un mundial, ¿no? Y está también intermediando en la negociación con los terroristas del Hamas. Tenemos el Yemen, que es un país muy pequeño, extremadamente pobre, donde hay una guerra civil desde hace muchos años, por cierto, el mundo ni enterado que hace años que hay decenas de miles de muertos aquí en Yemen. No he visto ninguna manifestación en ningún lado del mundo en contra de la guerra civil en Yemen. Sin embargo, tenemos un grupo yihadista, nuevamente, de origen chiita, llamados los hutíes, que lo escucharon hablar seguramente ahora porque está haciendo piratería con los navíos, los barcos que pasan por aquí en dirección al canal de Suez o al puerto de Eilat en Israel, y que han atacado, han lanzado algunas bombas, algunos misiles de largo alcance hasta Eilat, que se encuentra aquí. Es decir, que tenemos también que es, digamos, el Yemen, como, fíjense cómo hay países como Yemen, el Líbano, el propio Hamas en Gaza, que está dominado por grupos, no por estados soberanos. Estos grupos están asumiendo un vacío, están cumpliendo un vacío que los estados no lo dan, que es, por ejemplo, dan trabajo, dan dinero, dan solidaridad, alimento, educación, lo que un estado debería hacer, salud. Entonces, cuando el Estado no cumple eso, surgen, incentivados por Irán, también en Irak hay grupos así, y en otros países, incentivados por Irán, ¿para qué? Para exportar la revolución musulmana, que todo por el mundo sea musulmán, pero empecemos por esta región. Por eso el Yemen, apoyado por Irán también, por estos grupos llamados hutíes. ¿Okay? Tenemos Turquía, recién la mencionamos, Turquía, que teóricamente es un país, es un puente entre Occidente y Oriente, es un país extremadamente importante, una potencia regional, pero se ha islamizado en los últimos años a través de su presidente Erdogan, que de alguna forma está influenciado, digamos, es parte inclusive de una organización llamada la Hermandad Musulmana, que está en Egipto. Es el grupo yihadista, ¿no?, más importante del mundo, la Hermandad Musulmana. De hecho, el Hamas es una especie de brazo o tentáculo de la Hermandad Musulmana. En Turquía está muy presente la Hermandad Musulmana, que teóricamente, con fines educativos, quieren propagar el Islam, pero también, bueno, desde hace décadas han hecho muchos atentados contra gobiernos egipcios, es decir, el propio Egipto está luchando contra estos grupos. Entonces, Turquía está cada vez más islamizada, pero por contrapartida tiene muchos intereses económicos con Occidente, de hecho comercializa mucho con Israel. Eso es lo absurdo, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, justamente estaba leyendo un artículo sobre cómo
¿no? El mundo, o nosotros en Occidente, intentamos dividir el mundo entre buenos y malos, ¿no? Que los buenos son los occidentales democráticos y los malos son los dictadores o los reinos o gobiernos árabes. Pero un poco más complejo, ya vamos a estar hablando sobre eso. Siria es un país que está diezmado por la guerra civil, de hecho es una especie de base iraní, una especie de sucursal iraní, ¿no? Por eso Israel inclusive ahora recientemente atacó a Siria. Periódicamente Israel ataca a Siria, no para atacar a Siria, para atacar las bases iraníes. El presidente Bashar Assad lo único que quiere es sobrevivir, ya sobrevivió a la guerra civil y que no lo saquen del poder donde él está. Jordania es otro país que está directamente involucrado de alguna forma o indirectamente involucrado en la guerra, porque Jordania tiene una buena parte, poco más de la mitad de los jordanos son palestinos. Entonces tiene una población aquí que está a favor, no tanto a favor del Hamas como está contra de Israel. A los primeros días de la guerra, la frontera acá tuvo que ser bien protegida, tanto por Israel como por Jordania, para que no pasen palestinos que querían infiltrarse y entrar en la guerra. El gobierno jordano trata de mantener justamente una estabilidad política y económica, pues es una minoría, ¿no? Es una minoría que domina una mayoría. También tiene mucho miedo al problema de los refugiados, por eso condena a Israel permanentemente, no tanto por la agresión, por la violencia, por la guerra, sino por el tema de los refugiados, que no puede desplazar gente. ¿Por qué? Porque tienen miedo que en Cisjordania también haya muchos palestinos que quieran entrar a su territorio. Egipto, por supuesto, tampoco le deja el paso a los palestinos, ¿no? Cerró herméticamente, desde hace décadas que cierra herméticamente la frontera con Gaza, no quiere saber nada, ¿no? Justamente ahora está hablando de Egipto, que está con una crisis económica tremenda y se quiere acercar a Occidente. La misma cuestión con Jordania, no quiere saber nada de recibir refugiados. Y Estados Unidos, que lo tenemos un poquito más lejos, tiene un apoyo incondicional a Israel, como un representante del mundo libre, como una democracia, en su lucha contra el terrorismo. Además, pretende una estabilidad regional y mundial. A nadie le conviene, de las grandes potencias le conviene estas guerras, pero Estados Unidos tiene que apoyar a Israel para hacer una especie de balance o contrapartida contra Rusia, contra China, contra el mundo árabe, ¿no? Que Rusia, como los tiempos de la Unión Soviética, también hoy Rusia está muy aliado con los países árabes, muy parecido al modelo a la Guerra Fría, ¿no? En los años 70, los años 80. ¿Okay? Pero Estados Unidos ya envió bastante armamento, navíos, buques, para más que nada los buques de guerra o los navíos, los portaaviones, para advertir a Irán de que no se meta. ¿Okay? Indirectamente advertirle a Rusia y a China que no hagan nada. Vamos a ver qué países están atentos a la guerra. Fíjense cómo esto de repente es una crisis mundial. Europa está muy atento a la guerra, pero muy atento. Si bien hay países que están apoyando en forma incondicional, como Alemania, Polonia, Holanda, por ejemplo, Italia, por ejemplo, están apoyando incondicionalmente a Israel. Hay países que están medio dubitativos, como Inglaterra y Francia, y hay países que condenan a Israel, como España e Irlanda. Pero el temor de Europa es que o sea, ustedes lo habrán visto seguramente en los noticieros, la cantidad de manifestaciones violentas de musulmanes en Europa, en Rusia inclusive, que querían, ¿no? Entrar a matar judíos o israelíes que venían en un avión, teóricamente, al final no había nadie, estaban dispuestos a matarlos. Lo mismo está ocurriendo, una violencia extrema en Europa. Ellos no quieren eso ahí, están con temor de que esto se propague cada vez más. La inestabilidad política, como ya dije antes, Europa está llena de musulmanes. Durante décadas Europa permitió la inmigración árabe musulmán y hoy en día están con un peligro demográfico muy serio, porque los árabes musulmanes tienen una demografía, es decir, una reproducción mayor, mucho mayor que los europeos. ¿Okay? Entonces hoy en día están viendo también las consecuencias de eso y la violencia extrema y las células del Islam radical que están en Europa en forma prácticamente libre, ¿no? Difícil de controlar.
Rusia, ¿qué quiere Rusia? Rusia quiere la hegemonía en el mundo árabe musulmán, como antes, como la época de la Unión Soviética. Quiere también desviar la atención de la guerra con Ucrania. Por eso Rusia no se mete tanto. De hecho, ni Europa ni Rusia quieren saber nada con esta guerra. No se quieren meter. Además, Rusia tiene negocios con Occidente también. Tiene negocios con Israel. Putin se habla con Netanyahu. Algo que no ocurriría, por ejemplo, en la Guerra Fría. ¿Bien? China, por ejemplo, otra potencia, tiene grandes negocios con los países árabes y con Israel. No están interesados en entrar en una guerra sin sentido. Es decir, cuando hablamos de una guerra mundial, tenemos que tener esto en cuenta, que las grandes potencias no tienen mucho interés en esta guerra, ni que hablar países moderados, árabes y musulmanes. Pero, dependiendo de la evolución de la guerra, la posición puede cambiar también en estos países árabes y musulmanes. Ahora, y ya estamos terminando, escenarios posibles. ¿Qué nos espera a futuro? Puede ser que la guerra sea local en Gaza contra Hamas, que perdure meses, que perdure días, semanas, que sea algo local, ¿no? Que lo que estamos, ¿no? Viviendo los últimos meses, de un constante ataque recíproco. No creo que demore mucho esto. Tal vez se termine con una tregua, ¿no? En conceptos musulmanes, porque los musulmanes aceptan la tregua. En el Islam no existe el concepto de paz, no existe. No se habla de paz en los conceptos que un occidental conoce. Se habla de treguas, que una tregua puede ser por tiempo prácticamente indeterminado, pero nunca de paz, de tregua. Y puede ser que veamos estas imágenes y puede ser que todavía estén los rehenes en manos de estos monstruos del Hamas. Puede ser que el Hezbollah apoye, aunque el Hezbollah está cada vez menos, ¿no? Está muy dubitativo, entonces es como para marcar presencia, como para decir que Hezbollah no se fue, ¿no? Probablemente veamos las mismas imágenes que estamos viendo no solamente en Europa, Estados Unidos, también en América Latina. Se han comenzado a ver manifestaciones en menor medida, por supuesto, que en Europa y Estados Unidos, con movimientos progresistas, ¿no? Que apoyan en forma absurda y diría hasta contradictoria a regímenes dictatoriales como estos. ¿Eh? Un segundo escenario puede ser una guerra regional, en donde parte de estos países o todos los países se vean involucrados, que esta guerra sea de alguna forma exportada a países como Irán. Irán no se está metiendo. Ya es más, lo que le dije antes, ya el presidente iraní dijo que no iba a ayudar a un grupo que se abrió solo. No coordinaron esto con Irán. Por cierto, no pocos especialistas consideran que el ataque del Hamas el 7 de octubre era parte de un programa con el Hezbollah y con Irán, para sí hacerlo, pero no el 7 de octubre, en una fecha a futuro, en forma coordenada entre Irán, Siria, es decir, Siria como una base de Irán, el Líbano a través de Hezbollah, Gaza, es decir, varias fuerzas hacer lo que hicieron 7 de octubre en forma mancomunada, en forma coordinada. Entonces parece que al parecer Irán está abandonando al Hamas. Puede ser que las advertencias de Biden hayan hecho efecto acá, no sabemos. Puede ser que de repente los hutíes, ¿no? También se fortalecen, tienen realmente mucho poderío o no, si un grupo terrorista, pero han demostrado que tienen algunas armas importantes. Puede ser que Turquía se sume, es decir, puede llegar a ser una guerra regional, puede ser, no sabemos. Y quién sabe, una guerra mundial. Ojalá que no, esperemos que no, en donde haya una especie de choque de civilizaciones. Tal vez ustedes hayan leído, y voy a poner acá este libro de Samuel Huntington, que ya en los años 90 hablaba que iba a haber un choque de civilizaciones entre Occidente y el Islam. Y no sé si nos puede llegar a ocurrir esto ahora. Por un lado, dijimos que ni China, ni Rusia, ni Europa, tampoco Estados Unidos tiene intereses en una guerra mundial a esta altura del partido. Pero quién sabe que de repente un impulso arrastra a Irán y otro impulso arrastra a Rusia y así sucesivamente. A diferencia del Hamas, el resto de los países, mismo que sean árabes, musulmanes,
tienen cierta racionalidad. Jamás no es un grupo racional. Tienen cierta lógica en la toma de decisiones. Irán tiene, con todo que son perversos y malignos, tienen cierta racionalidad. Si Irán se mete, probablemente sea una autodestrucción, porque tanto Israel como Estados Unidos y otros países árabes pueden llegar a destruirla. Lo mismo Rusia y China, hay intereses comerciales muy serios. No sabemos si en el día de mañana tal vez Australia, Indonesia, por ejemplo, es un mayor país musulmán, se pueda sumar a una guerra entre Occidente contra el Islam. Y tal vez, ¿no? De alguna forma hablamos de profecías. Aquí también Samuel Huntington, de alguna forma, hizo una profecía. La primera charla que dio lo dio en el año 92, hace aproximadamente 20 años atrás. ¿Okay? Entonces, no sabemos si estamos hablando aquí de realmente una guerra entre civilizaciones. Y muchos preguntan si esta guerra es una señal del fin de los tiempos. Y yo quiero terminar justamente con algunos versículos de Zacarías, por ejemplo, Zacarías 14, ¿no? Y que cada uno haga su interpretación, si realmente estamos ante el fin de los tiempos, ante la guerra, ¿no? Hablamos recién de Gog, de Magog, hablamos de, ¿no? Estas guerras, digamos, con fenómenos naturales, con cuestiones, digamos, digamos, difícil de verlo concretamente, de algo más cósmico, las guerras cósmicas, de fenómenos sobrenaturales. Y veamos qué dice Zacarías, y tome algunos versículos de Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Mientras leo esto, realmente me emociona, ¿no? Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Yo veo así, Jerusalén también puede ser Israel, en mi forma de ver, de interpretar esto. Y violadas las mujeres. No, creo que no hace falta hablar o aumentar o profundizar sobre lo que hemos visto. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, los rehenes. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y esta será la plaga, ya en el versículo 12, con que herirá Jehová todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y todos los que se liberan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Recuerdo una pregunta que hubo en la clase anterior, la coincidencia que el Hamás atacó justamente al final de la fiesta de los tabernáculos. El Salmo 83, que fue mencionado en la clase pasada, realmente cuando leo esto es emocionante, ¿no? Realmente hasta aterrador. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot, Sela. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo del Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeb, como a Zeba y a Salmune, a todos sus príncipes que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena tus rostros de vergüenza y busca tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová,
tú solo Altísimo, sobre toda la tierra. Y bueno, amigos, con estas palabras proféticas, bíblicas, quiero agradecerles por la participación en esta clase y ahora sí vamos a pasar a responder preguntas. Solamente para aclarar, no tengo la respuesta si estamos viviendo tiempos proféticos, ¿no? Para eso te hemos invitado a, digamos, líderes religiosos, pero que hay coincidencias aquí que llaman la atención, como decía Armando, no hay coincidencias. Realmente me deja a mí, ¿no?, con la piel de gallina, como se decía en mis pagos en Argentina. Vamos entonces ahora sí a tratar de responder preguntas, ¿ok? José Quesada, muy buena pregunta. Dice, me imagino que esta lectura textual del Corán sería como leer textualmente la Biblia. Y Yahvé le decía a Josué que hiciera anatema de los pueblos conquistados y hoy Israel no hace eso. ¿Cierto? Bueno, a ver. La diferencia, porque uno puede decir también la Biblia, tenemos versículos fuertes, y no, digamos, realmente las guerras de Josué, o el versículo ojo por ojo, diente por diente. La diferencia es que no hay grupos judíos y cristianos que quieren volver textualmente a esos tiempos. En el Islam sí. En el Islam quieren volver a leer esos textos. Hay mucha violencia en el Corán, pero los moderados saben leerla. Hay toda una, ¿no?, que se llama tafsir en árabe, la interpretación, la exégesis, que para eso están justamente los imanes más moderados que saben ser puente para tener una lectura un poco más, digamos, adecuada a nuestros tiempos. ¿Ok? Entonces, pero sí, esa es la diferencia. Estoy de alguna forma de acuerdo que hay una lectura textual. Bien, no hay fundamentalismo judío ni cristiano, no lo vas a ver. Y ni en otras religiones, ¿no? Pónganse a pensar cuánto escucharon hablar de grupos fundamentalistas de otras religiones que no sean musulmanes. Aurora, ¿qué sucederá con nuestro acuerdo de Abraham y el Tratado de Paz con Arabia? ¿Serán afectados por esta guerra? A ver, Aurora, hay una cuestión, como decía antes, ¿no? Así en Occidente tenemos nuestra cabeza, es decir, los buenos son Estados Unidos, Canadá, Europa, Israel, Australia, etcétera, ¿no? Occidente, o cultura occidental, y los malos son las tiranías, Rusia, en China, donde no hay democracia. La realidad es bastante más compleja, es mucho más compleja, hay intereses económicos, hay intereses políticos. ¿Cómo se pueden, por ejemplo, Arabia Saudita es una monarquía que, por ejemplo, permitió a las mujeres el año pasado que puedan manejar, conducir carros? Entonces, ¿cómo un país como Estados Unidos o Israel, que son democracias occidentales, pueden tener acuerdos? Porque es lo que llaman la realpolitik, es decir, la realidad, ¿no? Es decir, es lo que hay. Hay que negociar también en nuestros países. Es mejor tener Arabia Saudita del lado de Occidente que en contra. Entonces se hacen todo tipo de concesiones. Los acuerdos de Abraham es muy interesante que Emiratos Árabes Unidos y Bahrein son los únicos países árabes que expresaron en forma abierta el apoyo a Israel, condenando al Hamas. Ningún otro país árabe lo ha hecho. Otros que tuvieron el acuerdo de Abraham se quedan quietos, no hablan. Es una forma de apoyo también. A nadie de estos países les gusta el Islam radical, lo que ha importado, lo que ha exportado Irán. ¿Okay? Es decir, nadie tiene ningún interés. Por eso Arabia Saudita está en contra de Irán, Egipto también, y otros países. Jordania no quiere hacer nada con estos grupos. Nada, nada, nada. ¿Quién financia? Pregunta Dolph Arremish. ¿Quién financia el grupo Houthi? Es Irán. Irán. Son especies de brazos iraníes. Irán tiene por filosofía o por política exportar la revolución islámica, la gran revolución del 79. Entonces, cada vez que puede hacerlo, lo va a hacer. Y bueno, encontró en el Yemen alguien que tiene ideología parecida, que son los hutíes. ¿Qué piensa el pueblo de Israel sobre la guerra en estos días? Pregunta Vázquez. Estos días difíciles, ¿lo toman como algo profético? No sé, algunos sí. Nos ha afectado mucho. Sí, puedo decir que nos ha afectado muchísimo. Nos sigue afectando. Si es profético o no, yo creo que hay algunos que lo van a tomar como algo profético, otros menos.
Lo que no se puede negar es digamos, el eslabón de la historia, ¿no? El pueblo de Israel nuevamente ante un Amalek. Inclusive se utiliza el término Amalek, no solamente religioso, gente también secular. Va a decir, jamás es Amalek. Amalek es el pueblo bíblico, archienemigo del pueblo de Israel. Es decir, acá no podemos deslindarnos del tema profético o del tema bíblico, o que una vez más tenemos un Amán, como en la historia de Esther, un Antíoco, tenemos un Tito, tenemos un Adriano, un Hitler, y tenemos ahora también Yehía Sinuar y sus secuaces. Es decir, la historia vemos que se va repitiendo. ¿Ok? Tiberio Claudio, creo que respondí sobre los acuerdos de Abraham. Pregunta a Keimar si existe información de que Israel tenga la intención de recuperar soberanía total sobre todo el territorio israelí, Gaza y Cisjordania. Gaza no hay ningún interés de recuperarlo y hacer asentamientos, no por lo menos lo que es la línea, vamos a ver, política central. Sí hay grupos de la extrema derecha israelí que, si fuese por ellos, por supuesto, anexarían Cisjordania, Gaza y la volverían a asentar. Israel se retiró de Gaza para nunca más volver. No hay ningún interés de dominar a 2 millones de personas que no nos quieren, no es que nos reciban con los brazos abiertos, no nos quieren, no quieren que Israel esté ahí. Y me parece correcto en forma personal. Entonces, el interés es justamente que Gaza sea administrado, según Netanyahu, tampoco quiere la Autoridad Nacional Palestina, porque realmente la Autoridad Nacional Palestina, por lo menos para la boca para afuera, tiene mensajes muy anti-israelíes que recuerdan al Hamas en algunos casos. Pero si Jordania, como decía antes, lo más seguro es que el interés de Israel sea el status quo. ¿Okay? Pastor Daniel, si el Dios de Israel es el mismo Dios del Islam, a ver, debería serlo, sí, desde el punto, voy a hablar ahora en Islam radical. No estoy hablando del musulmán que vive aquí y tengo una aldea musulmana aquí enfrente, que ni deben conocer estos conceptos. ¿Está bien? Son gente que trabaja, vive. Estoy hablando del Islam radical. Son millones y millones de personas. Desde el punto de vista del Islam escrito, al cual el Islam radical adhiere, el Islam es la religión perfecta. Las otras religiones están anuladas. Entonces, Dios le dio, el mismo Dios, sí, es el mismo Dios, sacó a los judíos y cristianos. Ahora es el Islam, es la fe perfecta y todo el mundo debe ser musulmán. Es muy fácil convertirse al Islam. Hay que decir apenas un versículo del Corán y uno ya está convertido. No importa si soy ruso, no importa si soy chino o si soy americano. Me puedo convertir, de hecho, ese es el objetivo, el Islam islamiza. Alguna vez se preguntaron cómo Indonesia es un país musulmán, de hecho el mayor país musulmán, siendo que étnicamente están más cercanos al Oriente, a China, Japón, Malasia, como países europeos como Albania, Uzbekistán y otros son países musulmanes. ¿Se preguntaron alguna vez cómo llegó el Islam prácticamente a conquistar toda esta región? ¿Okay? Antonio José Ruiz pregunta, ¿qué piensa de estos países que están en contra de Israel? Se acerca los tiempos del fin. En el Islam, los tiempos del fin, también hay guerras cósmicas, pero es diferente. Es, por supuesto, centrada en el Islam, es decir, desconocen estos términos judeo-cristianos que estamos hablando en este seminario. Tomás Sequera pregunta, ¿cómo es la situación interna en Egipto? ¿Puede dejar de ser moderados? Buena pregunta. Los países moderados es entre comillas. ¿En qué sentido? La paz o la tranquilidad que Israel tiene con diferentes países árabes como Egipto y Jordania es una paz entre gobiernos. Los pueblos en general son anti-israelí. Mucha responsabilidad tiene Al Jazeera. Al Jazeera es un canal que propaga el Islam en todo el mundo. Es muy popular en los países árabes. Al Jazeera es una especie de CNN, a nivel de calidad de información, calidad de los estudios,
Tiene inclusive corresponsales aquí en Israel que están ahora estudiando si los van a echar, porque realmente transmiten veneno a todo, a un montón de mentiras terribles, ¿no? Es decir, es un canal que ha propagado y ha contagiado ese anti-israelí. No es que hacía falta mucho, ya desde décadas que la calle árabe es anti-israelí, porque creen en el mito que dice que Israel echó a los palestinos de su país. Nunca hubo un país llamado Palestina en la historia, nunca hubo un Estado árabe llamado Palestina independiente, ni reino, ni nada por el estilo. Entonces creen en ese paradigma, que dice que Israel es colonialista, expulsó a los árabes, a los musulmanes. Hay una cuestión también del honor árabe. No lo hablé ahora porque realmente es para hablar muchísimo sobre esto. Tenemos varios cursos ya, en una oportunidad les voy a mostrar, pero tenemos muchos cursos que hablan sobre cómo el honor árabe también. El árabe no tiene el orgullo, ¿no? No puede ser que un país tan pequeño como Israel, que no son árabes, no son musulmanes, esté dominando esta región. Es un accidente de la historia de acuerdo a esta visión árabe-musulmana. Entonces, Egipto puede tornarse, Tomás, digamos, anti-Israel si tiene mucha presión de la calle. Lo mismo Jordania, los mismos otros países, si de repente no pueden, ¿no?, superar esa cuestión, ¿no? Y se les sale de las manos. Jordania no quiere hacer nada con el Hamas, pero tiene que pronunciarse en contra de Israel porque si no se les viene una revolución interna. Ya te voy a responder, Salomé, sobre esa pregunta, ¿por qué Israel libera más las cárceles? Victoria Campos, ¿la Inquisición no se puede considerar fundamentalista en su justificación? Absolutamente sí, pero eso fue en la Edad Media. Ya maduramos un poco desde ese entonces. El cristianismo, de hecho, en la Edad Media, los cruzados han perpetrado acá masacres que serían hoy en tipo, considerados un holocausto, es decir, tal vez como los nazis. Las inquisiciones han sido terribles, cacería de brujas, sin lugar a dudas, pero ya pasó. Eso fue hace 1000 años. Los musulmanes radicales están todavía en el siglo VII. Eso es importante que entiendan. Están en el siglo VII, están en el siglo VIII. Presten atención al Estado Islámico, cómo habla, cómo el Hamas habla. Expulsaron los cruzados. Los cruzados son ustedes. La mayoría, me imagino, cristianos. Ustedes son cruzados, que hay que matarlos, de acuerdo a esa ideología realmente venenosa del Islam radical. Lucía, ¿cómo sigue la vida diaria en Israel? La verdad que tenemos aquí una resiliencia, un nivel de resiliencia muy alto. La vida continúa, todos trabajamos, mis hijos van a la escuela, está dentro de todo una vida normal, salvo la zona de conflicto que es en la Franja de Gaza principalmente, que ahí es más complicado. Aquí donde yo vivo, bueno, ahora sonó la sirena por, ¿no?, en la clase anterior por hubo un error acá técnico del ejército, pero tocó la sirena sin querer. Manuel, ¿qué opino del sionismo? Es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Es un movimiento como cualquier otro movimiento de liberación nacional que ha sido denigrado en los últimos años como si fuese un movimiento colonial. No tiene absolutamente nada que ver. Nuevamente, la propaganda palestina es exitosa que nos ha hecho creer, o les ha hecho creer a mucha gente en el mundo sobre la justa causa que ellos tienen. Que yo inclusive defiendo que haya un Estado palestino, pero no con una amenaza tan latente como la tenemos de nuestros vecinos. Veo también, dice Alfaima Navarro, veo también persecución contra los armenios. ¿Tiene algo que ver con parte de los musulmanes radicales? No sé, no conozco en detalle, pero puedo sí decirles que el único país en Oriente Medio donde los cristianos tienen libertad de culto absoluta es en Israel. Los coptos en Egipto sufren, los cristianos en Belén sufren, los cristianos en Siria sufren. ¿Se acuerdan del Estado Islámico? ¿Cuántos cristianos masacró? ¿Okay? Es decir, tengamos eso en cuenta. Hay grupos que es la visión de ellos, islamizar el mundo. Graciela dice, ¿podemos decir que Israel es realmente el escudo protector de Occidente y por lo tanto en cierta forma el cristianismo? Estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que estoy tratando de transmitir a todo el mundo. Nosotros estamos luchando aquí la lucha de Occidente. No es coincidencia
que el presidente Macron, que es un presidente que se ha expresado a lo largo de su historia política en contra de Israel, fue uno de los primeros que vino aquí a expresar su solidaridad, porque él sabe lo que le espera en Francia por el Islam radical. Millones y millones de árabes y musulmanes, no es lo mismo, no voy a entrar en eso, pero claro, ¿por qué el primer ministro inglés, que Inglaterra tampoco en los últimos años se ha expresado muy a favor de Israel, porque ha venido uno de los primeros en venir? Porque realmente tienen miedo en Europa. En Europa tienen mucho miedo. Entonces, que esto les puede ocurrir en casa. Entonces, realmente somos una especie de escudo. Pregunta aquí, bueno, sigo más preguntas. Salomé, te prometí te iba a preguntar, ¿por qué? Y ya nos acercaron al final. Por cierto, les comenté antes del grupo de WhatsApp, le voy a pedir acá también el soporte que pongan aquí también el grupo de WhatsApp, aquellos que quieran recibir más información sobre nuestros contenidos, inscríbanse en el grupo de WhatsApp, no cuesta nada y van a estar informados de todo lo que ocurre por dentro del Moria. Y en un ratito también les quiero presentar algo interesante. Salomé pregunta, ¿por qué se libera mayor número de las cárceles por poco número de rehenes que tiene Hamas? Debería ser equitativo, Salomé, claro, claro. Pero el valor de la vida humana en Israel es mucho, o sea, es sagrada, no es mucho más importante, es sagrada. Para el Hamas en su plataforma dice, eleva a aquellos que mueren. Morir por Alá está escrito. Después, y aquellos que están en nuestra plataforma Moria College, vamos a tener cursos sobre el Islam. El doctor Eyal Merón va a hablar sobre el concepto de los mártires, Shahid en árabe, al que se le da premios, 70 vírgenes en el cielo. ¿Qué tiene que hacer? Inmolarse. ¿Qué tiene que hacer? Matar infieles, matar, disparar a gente y morirse. Veneran la muerte, lo dijo, no lo digo yo, lo dijo también el doctor Armando. Estaría dispuesto, dice José, Israel reconoció un Estado palestino en Cisjordania y Gaza en términos pacíficos. Ya lo intentó, Israel lo intentó en el año 1993, los acuerdos de Oslo fue un fracaso. Lo intentó en el año 2000 con Ehud Barak, de crear un Estado palestino en Gaza y en Cisjordania. Fue un fracaso, lo que recibimos fue violencia. Lo intentó en el año 2008. De hecho, en el 2005, cuando Israel se retira de Gaza, podrían crear un Estado palestino independiente. No lo hicieron. 2008, conversaciones de Olmert con Abu Mazen, con Mahmoud Abbas. Le ofreció justamente lo que decís aquí, José, no lo aceptaron. ¿Okay? Ya nos vamos acercando hacia el final. Mirta, ¿por qué los organismos de internacionales no difunden la verdad? Porque hay política. La ONU, el propio secretario general de la ONU condena a Israel permanentemente. Hoy, 2 meses después de la guerra, la organización llamada UN Women, o sea, las mujeres de la ONU, condenaron al Hamas por las violaciones a mujeres que han hecho el 7 de octubre. Recién ahora se acordaron de decir mucha política. Bueno, yo quiero ahora sí presentarles así. Bueno, ustedes ya habrán visto también habrán visto lo que les dije, que se inscriban al canal de WhatsApp que tenemos para que sigan recibiendo más información de nuestros programas. Yo quiero ahora sí presentarles para aquellos, porque estamos recibiendo realmente muchísimas preguntas y muchísimos pedidos de aquellos que quieren saber más. Y yo los entiendo, realmente es un tema que atrapa, es un tema que apasiona el Israel contemporáneo, no solamente por la política, no solamente por las relaciones internacionales, por los juegos que hay aquí, también por la Biblia. Hay la conexión entre el texto bíblico y la realidad es fascinante. Entonces, quería justamente a aquellos que no son alumnos de la suscripción Gold y Platinum, aquellos que son suscriptores de Gold y Platinum, y acá veo Mirta, Lucía, José, muchísima gente que nos está preguntando aquí, generalmente participan mucho en las clases. Para aquellos que son suscriptores de o miembros Platinum o Gold, ustedes ya lo tienen todo esto, ya conocen de memoria todo esto. Para aquellos que todavía no son parte de nuestra comunidad de estudios sobre la historia de Israel desde tiempos bíblicos y hasta nuestros días,
quiero presentarles que hay 9 cursos completos en la plataforma de Moria College que tratan estos temas. Y voy a hablarles de los cursos que son los más relevantes a lo que estuve presentando en esta clase. Tenemos un curso de 8 clases aquí que se llama El conflicto palestino-israelí, con un profesor de la Universidad de Haifa en Israel, profesor Udi Manor, que no tiene, él presenta los hechos. No, esto no es decir nosotros tenemos razón y los otros no. No, presenta los hechos. ¿Quieren saber, por ejemplo, cuántas veces tuvo la oportunidad el pueblo palestino de crear un Estado? Desde el año 37, por cierto, lo vienen rechazando. ¿Cuándo nació el conflicto palestino-israelí? ¿En qué año? ¿Hay una fecha? ¿Qué pasó con los ingleses, los turcos? Tienen que tomar este curso. Son 8 clases fascinantes, con mapas, con material didáctico, con bibliografía totalmente en español. La guerra de los 6 días, ¿no? No hablé mucho ahora de la guerra de los 6 días, pero una guerra crucial para entender lo que está ocurriendo hoy en día. Es decir, la guerra de los 6 días del año 67, que Israel triplica su territorio, lo dijo Armando antes, cuatriplica su territorio, conquistando las colinas del Golán, Cisjordania, Jerusalén Oriental, la península del Sinaí. Es decir, es una guerra que tiene sus consecuencias hasta el día de hoy. Este curso es uno de mis favoritos en general, y yo sé que nuestros alumnos Gold y Platinum van a estar de acuerdo conmigo, que habla sobre Israel y el Medio Oriente con un periodista que entrevistó a la familia de Bin Laden, que entrevistó a los líderes del Hamas, entrevistó a Yasser Arafat, entrevistó a los líderes políticos israelíes. Me refiero al periodista portugués Enrique Zimmerman, portugués israelí, Enrique Zimmerman, que en la clase número 6, no me lo voy a olvidar, está el testimonio, él lo trajo, el testimonio de una exterrorista que estaba a punto de inmolarse y hoy en día es activista por la paz, una palestina. Eso, mientras digo, lágrimas también corren por mis ojos, que es posible la paz en Medio Oriente con personas que son arrepentidas, que eran presas de esa fiebre del Islam radical, ¿okay? Y que hoy en día están luchando por una convivencia entre israelíes y palestinos. Bien, tenemos, en relación a nuestro tema de hoy, ¿no? Por supuesto, el judaísmo ortodoxo también relacionado, tenemos Jerusalén, 4000 años de historia, desde los tiempos, desde Melquisedec, si quieren, desde la arqueología. ¿Qué nos dice la arqueología sobre la existencia de Jerusalén en el siglo XVIII a.C.? ¿Cómo es Jerusalén hoy en día? Y a lo largo de la historia, ¿no? La época del Segundo Templo. Es fascinante este curso. Hay realmente 4000 años de historia. Si no me equivoco, estamos hablando de unas 14 o 15 clases acá. Tenemos un curso que va a estar en breve, una breve historia de Israel con el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, profesor Mario Schneider. Ya le mencioné, este es fascinante, van a entender muchísimo la historia moderna de Israel. Islam imperdible en cuestión de, cálculo, 2 o 3 meses, o tenés en el aire, no me acuerdo ahora de memoria, mucho sobre el holocausto, la historia del holocausto, ¿ok? Y los orígenes del nazismo. Ahora, ¿no? Bueno, y todos estos cursos que ya vimos aquí. Ahora, por supuesto que estos cursos, tenemos 9 cursos aquí, son cursos que tienen un valor, tienen un costo, y justamente a aquellos que se inscriban en el grupo WhatsApp. Ahora, ya nos estén viendo en vivo, nos estén viendo en diferido, quienes se inscriban en el grupo de WhatsApp van a poder ver estos 9 cursos a un valor extremadamente bajo, con un descuento especial exclusivo únicamente para los que estén participando en este seminario. Así que inscríbanse en el grupo de WhatsApp, reciban el link, se van a sorprender. Ya les voy avisando, se van a responder. Estamos hablando de 9 cursos. Si mal no recuerdo, estamos hablando de cerca de 150 horas académicas. Es decir, van a conocer el Israel moderno de una forma que no se lo imaginaban. No hay en YouTube, no hay en Google este contenido. ¿Ok? Entonces, inscríbanse, es un grupo VIP. Este valor no es para todos. No les quiero decir ahora si les doy la sorpresa. Inscríbanse en el grupo de WhatsApp y van a recibir un valor especial para estos 9 cursos. Vale la pena. Aparte, no les gustó al principio, se arrepintieron, tienen hasta 15 días para cancelar, así que riesgo cero.
no les gustó, y créanme, les prometo, les aseguro que no hay burocracias, ¿no? Cuando a veces uno hace una suscripción a algo, una inscripción a algo, después no quiere, le hacen, no, que así, que no, acá no hay burocracia, al que no le guste, no hay ningún problema, al que no pueda, no hay ningún problema. Mi sugerencia, prueben, prueben, empiecen a entender por lo menos el curso del conflicto palestino-israelí. Por cierto, certificó la Universidad Magister de Costa Rica. Tenemos 2 cursos con la Universidad Magister de Costa Rica. Tenemos ahí dentro de esos 9 cursos un curso con certificado de la Universidad Hebraica de México y, por supuesto, del Moriah International Center en otros cursos. Así que realmente riesgo cero. Es un valor más que razonable, ¿ok? Más que razonable, y van a recibir un descuento extremadamente especial. Les voy avisando, el valor normal de estos 9 cursos es de $97. Ustedes no van a pagar $97. Imagínense, le estoy hablando de $10 por curso. Es una locura. Ustedes van a recibir un descuento especial. No les quiero decir ahora, así se inscriben en nuestro grupo VIP exclusivo de WhatsApp. Así que corran, los espero para que puedan ya participar de esta experiencia. Y nuevamente, el que no se siente que no era lo que esperaba, no sé, diferentes motivos, cada uno sabrá, no hay ningún problema, no vamos a hacer ninguna cuestión a aquellos que quieran cancelar. Les digo por experiencia propia, eso no ocurre, prácticamente no ocurre. Así que inscríbanse, justamente ahora tienen, estoy viendo aquí en el chat, el link para inscribirse en el grupo WhatsApp, y ahí van a recibir todos los contenidos y también el descuento especial, ¿ok? Así que anímense, estudien, vale la pena. Conocimiento, no solamente conocimiento es poder, es la frase famosa, conocimiento es, ¿cómo les puedo decir? Imagínense un niño que aprende a andar en bicicleta, que aprendió a andar en bicicleta. La felicidad cuando uno aprende algo nuevo. Van a poder ver las noticias, van a poder leer de otra forma. Además, bueno, tenemos otros cursos que no hablé de esto en estos momentos, pero en este camino del conocimiento sobre la Israel contemporánea no se lo pueden perder. Y estoy seguro que más de uno de los alumnos que nos están siguiendo fijos aquí estarán de acuerdo conmigo. Tenemos, por supuesto, miles de alumnos que nos siguen desde hace años. Ahí pregunta, ¿dónde se puede inscribir? Acá, Menta, tienes el link para inscribirte en el grupo de WhatsApp. Inscríbase, es muy fácil. Apretan el link ahí, ¿no? Hacen clic y se van directamente al grupo de WhatsApp, donde van a recibir la información y el descuento especial. Este descuento no es para todos, créanme, estamos haciendo realmente una promoción especial. Nuestro lema, como bien nos conocen nuestros alumnos, es democratizar el conocimiento. Si nosotros tendríamos que cobrar el valor real por cada curso, estaríamos hablando de cientos o miles de dólares, realmente. Pero realmente tenemos una misión de democratizar el conocimiento, llevar conocimiento serio, producto del estudio, de décadas de estudio, a todo el mundo de habla hispana. ¿Ok? Así que, amigos, inscríbanse, ahí tienen el área de comentarios. Los espero mañana. Mañana tenemos, a ver, si hasta ahora les gustó, mañana es imperdible. Vamos a estar con el rabino Marcelo Polakov, directamente desde Córdoba, Argentina, desde mis pagos, ¿no? Hablando sobre el fin de los tiempos en el judaísmo. Así que todos aquellos que tenían preguntas, que vi varias preguntas, entonces estoy viendo que dice Aurora, me gustó eso. Entrar a cursos de Moriah es como el slogan a que no puedes cursar solo uno, sí. Algunos dicen que es como Netflix, una serie de Netflix, y uno queda viciado, pero esto es conocimiento serio. Además, no sé si habrán notado que tenemos diferentes puntos de vista. Tenemos cristianos, judíos, agnósticos, tenemos judíos mesiánicos. Me gustaría traer algún día un profesor musulmán, si pudiese, para aprender, porque la diferencia, la diversidad nos hace, nos enriquece más. Entonces, les decía, mañana no se pierdan los horarios, cada uno en su país lo tienen ahí, tanto en la plataforma como en la página de inscripción, y no se lo pierdan. Mañana estaremos juntos nuevamente siguiendo con este seminario que espero que lo estén disfrutando, que se llama Guerra en Israel
profecías bíblicas y contexto actual, y seguramente mañana estaremos ahí todavía haciendo las conexiones entre las profecías bíblicas y esta realidad. Aquellos que no les abre el link, veo Mimi ahí dice que no le abre el link, puedo pedir al soporte también que publiquen el número de contacto del soporte para aquellos que tengan algún problemita o alguna dificultad. Todo por WhatsApp, muy fácil, muy simple. Inscríbanse en el grupo VIP, VIP en serio, VIP en serio, ustedes son realmente nuestros invitados de honor en este grupo, donde van a recibir realmente un valor, no les quiero decir así, no les arruino la sorpresa, pero un valor realmente muy, muy bajo para lo que van a recibir. Así que apúrense, corran, inscríbanse en el grupo WhatsApp y van a recibir toda la información sobre esta posibilidad única que va a estar. Lucía, hiciste el curso con el Rabino Polakov. Por cierto, el Rabino Polakov lo tenemos en el curso, un curso que se llama En nombre del Padre y del Rabino, que fue uno de los cursos que hicimos bien al inicio del Moria College. Gracias, Lucía, por hacerme acordar. Bien, Tiberio, que hayas entrado. Gracias por tus preguntas, muy buenas las preguntas tuyas y las de todos, ¿no? Realmente preguntas muy, muy buenas. Guárdense para mañana que seguimos. Amigos, espero que hayan disfrutado del día de hoy. Yo sé que ha sido intensivo, pero el aprendizaje realmente es fascinante. Así que bueno, espero que lo hayan aprovechado. Nos vemos mañana. Que tengan una excelente tarde ahí en Latinoamérica, una excelente noche en Europa, y no sé si tenemos en Australia, tenemos un alumno en Australia, no sé qué hora serán, pero muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana. Un gran abrazo aquí desde Israel. Que Dios los bendiga y que tengamos paz en Israel, en el Medio Oriente y en todo el mundo. Hasta siempre y gracias. Chao, chao.